todos y bienvenidos a Ciudad de los Libros Perdidos. Mi nombre es Miriam y en esta ocasión vamos a hablar de un clásico que no es exactamente una novela, sino una carta escrita por Oscar Wilde y se trata de Profundis, así que vamos a empezar. De Profundis fue escrita por Oscar Wilde sin ser ningún personaje, ningún otro protagonista de una novela, sino él mismo. El destinatario es Douglas, que fue su último amante, según creo, y pues la escribió desde la cárcel de Reading, ya que él, después de ciertos acontecimientos que nos cuenta en la misma carta, termina en prisión, en la prisión de Reading para ser más exactos, y pues ahí decide escribirle esta carta a este muchacho explicándole muchísimas cosas. Así que básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar con De Profundis. En De Profundis, Oscar Wilde le va a escribir a su amado que está muy enojado con él porque resulta que el muchacho en el tiempo que estaba en prisión no le ha escrito ninguna carta. Los mensajes que ha recibido de él han sido por medio de otras personas y son como permisos para publicar ciertas cartas que Oscar le había escrito a él o ciertos poemas o cosas por el estilo, hacerle una dedicatoria porque este muchacho también era escritor, entonces quería hacer una dedicatoria en sus poesías y cosas por el estilo. Entonces Oscar está muy enojado y se nos demuestra con demasiada intensidad al principio de la carta. Tú te quedas así de wow. Entonces esto es lo que nos presenta al principio, el enojo que siente. Después poco a poco nos va contando cómo fue que conoció a Douglas en Oxford, ya que este muchacho va y le pide ayuda para resolver ciertos problemas que ustedes tienen que descubrir al leer la carta. Y pues nos va narrando cómo se llevaba su relación con él. Era una relación de excesos, ampliamente desequilibrada, donde Oscar daba más y Douglas nada más recibía el amor. Él no estaba dispuesto a darlo. Nos cuenta muchos acontecimientos muy fuertes, muy impactantes, que en verdad te hacen pensar un poco en cómo aguantabas eso, Oscar Wilde. En serio, era una persona tan inteligente que ustedes van a decir cómo pudiste caer en ese juego. Bueno, les voy a contar un poquito de qué hacía Douglas. Era el caso de que, por ejemplo, si se dio una vez que este muchacho enfermó, creo que de influenza, entonces Oscar Wilde le dio todos sus cuidados, estuvo al pendiente de él. Si necesitaba comida de otro país porque al señorito no le gustaba la de Inglaterra, pues voy a mandar por otra región a que me traigan fresas o lo que al señorito se le antojara. Oscar Wilde estaba muy atento, se nota que en verdad lo quería. Pero después, a consecuencia de los cuidados, él mismo se contagia de la influenza, entonces cae enfermo. Pues el muchacho en vez de estar agradecido y decir, bueno, le voy a ayudar, lo voy a atender, aunque sean los cuidados básicos, no, él se va todo el día y ni siquiera puede ir por un libro que le ofrece Oscar Wilde. Entonces se van a enojar mucho con la carta, y más cuando ustedes digan, Oscar Wilde lo perdonó y siguió con su amistad. Y lo peor era que se daba cuenta de qué malo era su amistad, que estaba muy desequilibrada. De todo eso él se percataba, pero aún así no tuvo la fuerza de voluntad necesaria para apartarse, y creo que también las circunstancias fueron influyendo un poco, pero sí, básicamente nos va contando muchos acontecimientos que sucedió con esa pareja que él tenía, y se van a quedar impactados y se van a enojar y van a querer aventar el libro y decir, ¿por qué, Oscar? ¿Por qué? Después también nos narra cómo la madre de Douglas influía, era de que, por favor, no le esté dando dinero a mi hijo porque lo hace más tacaño con nosotros y luego quiere estar más en excesos, cosas por el estilo. Y Oscar le decía, bueno, ¿por qué usted no le dice esto? Y la madre, no, y a usted ni se le ocurra decir que vine por aquí y cosas por el estilo. Entonces nos cuenta también cómo se da a veces esta relación de madre e hijo tan mala, así como el rencor que tiene Douglas a su padre y cómo esto poco a poco fue caminando a Oscar a la cárcel. No les estoy contando muchos detalles porque ustedes tienen que leer la carta. Es extensa para ser una carta, pero tiene muchas situaciones que ustedes se van a quedar wow, y que en una biografía normal quizás no vendrían ni detallados así del punto de vista de Oscar Wilde y de cómo fue viviendo todo esto, cómo se afrontó, cómo fue cayendo hasta llegar a prisión. También en otras partes nos cuenta un poco de su pensamiento hacia la religión, hacia Cristo. Siendo objetivos con esas partes, él nos da su opinión. No toma a Cristo como en sí, como algo divino o algo así, sino que nos toma desde la forma en que él, leyendo la Biblia, veía que se comportaba, cómo para él era la humildad de Cristo,
cómo se fue abriendo ciertas situaciones, así que no crean que es muy de que tienes que creer en esto, no, sino que nos da como su opinión hacia las acciones que llevó Cristo en el Evangelio y simplemente eso. A mí me pareció muy hermosa la forma en que escribió, en que analiza más a fondo estos pasajes, se me hace muy interesante y pues sí, una de las partes más difíciles que creo que les puede resultar un poquito pesada es cuando Oscar nos habla sobre su estilo y de escribir. Su estilo era escribir. Nos cuenta que él tomaba ciertos temas y ahora después de presión pues está tomando estos. También después nos cuenta cómo él tiene planeado, que es un que cambió su alma, pues por lo tanto tiene ciertos planes para el futuro al escribir, a cosas así. Y eso es muy triste porque si ustedes ven la biografía de Oscar, se darán cuenta que después de prisión ya no escribió nada, ya estaba muy deprimido, la prisión le destrozó toda su alma, podríamos decirle así. Y es triste leer la carta y saber lo que pasó en verdad con él, entonces perdió esperanzas. Les aconsejo que para leer esa carta, porque es un poco pesada de leer, es muy amena, es muy intensa, tiene guardados muchos sentimientos. En verdad, pues estás leyendo las palabras de Oscar Wilde, lo que realmente él sentía estando en prisión. Te tienes que poner en los zapatos de alguien que está encarcelado y que normalmente estaba acostumbrado a viajar porque le encantaba viajar, que incluso los primeros años le quitaban sus libros, que le encantaba también leer, escribir, no le daban material para eso. Estuvo alejado de sus amigos, que estuvo bajo mucha presión social, que de ser tan amado por la sociedad lo empezaron a odiar y a juzgarlo sin saber los hechos ni nada. También nos cuenta cómo fue que sufrió el fallecimiento de su madre. Entonces hay que ponernos en sus zapatos para entender un poquito más la carta. Como ya les dije, creo, intercalen la lectura de la carta con otro libro para que no les sea tan pesada, ya que Oscar Wilde tiene un vocabulario muy amplio y unas palabras muy floreadas y cosas por el estilo. Entonces a veces puede resultar un poco así como que... Pero es un libro, es una carta que vale muchísimo la pena, que si ustedes son fans de los escritos de Oscar Wilde, en verdad les va a ayudar mucho leer esto. Aparte, como ya les dije, los sentimientos están tan marcados y más porque eran exactamente cuando los sentía. Van a aprender mucho quizás sobre cómo él veía el mundo, sobre escritura, también da consejos para mí, que a veces tenemos que aprender a escribir sobre el dolor y saber que no siempre van a ser momentos felices. Entonces vale mucho la pena este libro. En verdad a mí me gustó mucho, le di 4 de 5 estrellas. Le quité la última estrella porque sí era un poco pesado leerlo. Había unas partes que me confundían un poco porque su vocabulario era muy amplio, eran temas de los que yo no soy muy experta, pero aún así lograba entenderlos con un poco de dificultades, pero al final se lograba. Estos post-its de acá son de sus obras de teatro, pero los que son de esta parte son de Profundis. Tienen muchas frases muy intensas que en serio te van a llegar, que te van a enseñar a aprender mucho, a que tú no caigas en los errores, por favor, nunca, de Oscar. Son muy inteligentes ustedes, muchachos, él también lo era, pero en verdad apliquen este cerebro en ocasiones, no dejen que se aprovechen de ustedes como hicieron con Oscar y le arruinaron la vida en el camino. Entonces quiero compartir con ustedes algunas de las frases que me marcaron más. Y sí, la primera frase que les voy a leer es la siguiente: la verdadera locura de la que se mofan o con la que juegan los dioses es la que se ignora a sí misma. Escribir en los periódicos que se odia a alguien es como publicar que se tiene una enfermedad secreta y vergonzosa, que soy yo mismo quien me he destruido, que nadie, por grande o pequeño que sea, puede perderse si no es por sus propias manos. Tiene muchas frases como esas, son muy intensas, nos representa el dolor que sentía, el sufrimiento. Van a aprender bastante con él, aunque yo creo que les va a ayudar muchísimo a ampliar su vocabulario, también a conocer mejor al escritor, a entender mejor sus libros, porque también nos dice, por ejemplo, en Dorian Gray yo dije esto, en fulanito libro te cuento esta cosa, en El Príncipe Feliz te narro esto. Entonces nos ayuda a entender mejor sus libros y aparte creo que te enseña mucho sobre cómo aprender a mantener el equilibrio en una relación amorosa, nunca dejar que pase esto y menos llegar a tales extremos como él, que lo pueden dejar en la cárcel. También creo que nos enseña lo que es ser un verdadero amigo, lo que cuentan los pequeños detalles sin necesidad de mofarse de que yo te ayudé con esto o así, no,
sino realmente si estás dispuesto a hacer algo por alguien, hacerlo sin esperar nada a cambio, no exactamente, porque si se espera siempre cierta empatía, no está bien también que uno traiga todo y el otro nada, pero sí esperar que el otro diga, te lo reconozca, te haga barullo por ello, yo qué sé, sino aprender a ser humildes también nos demuestra eso. Tiene bastantes enseñanzas, tanto para tu vocabulario como para la cabeza y nuestra moral y nuestra ética. Tenemos bastante que aprender de estos libros. También en el contexto histórico, y yéndonos a ello, vamos a ver la intolerancia que había en ese tiempo hacia la homosexualidad. Obviamente se respeta si alguien no está de acuerdo con los homosexuales o no, pero creo que al punto de meter a alguien en la cárcel por decir, andamos con un muchacho, o sea, no, en ese tiempo se daba así, en la actualidad ya poco a poco se va progresando respecto a eso, tener más respeto porque la gente no tenía respeto, perdió por completo eso por Oscar Wilde cuando se enteraron de las cosas. Sí, la verdad es que él no lo llevó de la mejor manera, pero tampoco era para que la sociedad se pusiera que eres homosexual y eres un hijo del demonio, no. Entonces sí nos enseña un poco a ser más abiertos con esto, porque nos demuestra la relación de hombre a hombre desde aquí, no desde otra forma que nos pueda parecer grotesca, no. Es un libro muy interesante y se los recomiendo mucho. Como les digo, no se los explico tanto porque no es tan extenso y me gustaría que ustedes descubrieran lo que va pasando a lo largo de la novela por ustedes mismos y pues denle una oportunidad, solamente eso. Yo supongo que lo pueden encontrar muy fácil y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por ver el video, no se olviden manitar arriba si les gustó, si no también es bienvenida. Si ustedes ya leyeron esta carta, por favor díganme qué opinan de ella. Como les vuelvo a decir, es un poco difícil pero no es imposible. Y si la van a leer, intercálenla con otro libro, lean para que les parezca un poco más ligera la lectura. Y pues compartan este video con sus amigos, suscríbanse si quieren ver más videos como estos. Muchísimas gracias por ver y ahora sí, yo los veo después.